Bueno, esta mañana voy a hablar de un tema que probablemente para ustedes sea un tema trillado porque se supone que somos una iglesia profética. Pero creo y entiendo que tenemos personas nuevas que se han estado agregando a las diferentes congregaciones y nunca está de más repasar temas que son fundamentales del movimiento profético. Así es que quiero decirle en primer lugar que nosotros como hijos de Dios somos todo lo que Dios es. Es decir, nosotros como hijos tenemos la genética de nuestro Padre. ¿Ha habido alguien que en algún momento tomó la escritura y declaró que nosotros somos dioses, hijos del Altísimo? Está dioses con D minúscula. O sea, somos diosesitos. Y alguien dijo, esa es una herejía. ¿Cómo pueden decir que son dioses? La escritura lo dice, que somos dioses, hijos del Altísimo. O sea, lo que quiere decir que si un perro tiene perritos y un gato tiene gatitos, Dios tiene diosesitos. O sea, nosotros somos los hijitos del Dios Todopoderoso. Y dice la escritura que somos dioses, hijos del Altísimo, ¿verdad? Entonces nosotros somos todo lo que Dios es. Nosotros somos la imagen de Dios en la tierra. Somos la proyección de la naturaleza de Dios en la tierra. Pastor Ezequiel, aquí hay un asiento si usted quiere venir acá. Me anima a verlo, pastor. Pastor Ezequiel tiene reuniones casi todos los días en su congregación. Hoy a la tarde tiene la de la congregación base. También los pastores Pereyó, es el mismo caso. Pero ellos están aquí porque tienen sed del Señor. Y son un ejemplo para todos nosotros, ¿verdad? Bien, entonces si nosotros somos todo lo que Dios es, y nosotros hemos dicho una y otra vez que somos proféticos, obviamente somos apostólicos, somos evangelísticos, somos pastorales, somos todo lo que la Escritura dice. Si ustedes recuerdan, la vez anterior que estuve compartiendo aquí, o sea, hace 2 domingos, no el anterior, sino el anteanterior, yo hablé, al final culminé diciendo que la unción del enviado consistía en que nosotros somos todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo fue, usted recuerda. Y una de las cosas que yo mencioné y que quise reforzar es que en Cristo fluían los 9 dones del Espíritu, estaban los 9 frutos o el fruto que son 9, y también los 5 ministerios de oficio, y que todo lo que en él estaba estará en aquel que tenga la unción del Hijo o la unción del enviado, Hijo con H mayúscula. Bueno, en esta ocasión lo que voy a hablar es como que al revés, pero en la misma línea, en el sentido de que hoy le voy a hablar de por qué Dios es profético. O sea, y si nosotros somos proféticos es porque Dios es profético. Si le baja un poquito el volumen al teclado, por favor. Entonces, Dios es profético y por eso nosotros somos proféticos. Pero lo que quiero darle es algunas escrituras y algunas cosas que puedan sustentar de por qué Dios es profético. Para empezar, la palabra profeta está compuesta, es una palabra compuesta, y prof quiere decir profesar, proclamar. Tiene que ver con declarar, tiene que ver con una expresión verbal, pero etes quiere decir antes de. Es decir, que alguien que es profético es alguien que habla antes de que las cosas ocurran. Entonces nadie puede dudar que Dios habla antes de que las cosas ocurran, ¿verdad que sí? Ay, hoy están dormidos, ¿qué les pasa? Vamos, dígame que sí, dígame que sí. El apóstol Gerson dice, si usted me tira pescado, yo como delfín hago piruetas, ¿verdad? Bueno, el profeta Viamil dice, no le oigo, vamos. Bueno, alguna cosa le voy a decir yo para que usted se anime y que usted me anime a mí, porque usted tiene que poner demanda en la palabra. Así es, el que está compartiendo fluye de acuerdo a la sed de los que están sentados. Un problema de esta casa es que tienen demasiada palabra y los que están indigestados ya no quieren comer. Este día usted véame cara de postre, véame cara de cheesecake, aunque esté ya lleno de comida, yo le voy a traer el postre, pero cómaselo con ganas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar de por qué Dios es profético
Y si entendemos que Dios es profético y somos hijos de Dios, entonces usted tiene que salir con la convicción de que usted también es profético. ¿Sí? Bueno, 3 están de acuerdo con eso, basta, así dijo el Señor. 2 o 3 que se pongan de acuerdo, bueno, ahí estaré yo. Ok, entonces quiero decirle 5 características de Dios que tienen que ver con su naturaleza profética. Porque Dios tiene atributos, tiene naturaleza, tiene carácter. Pero entonces le doy 5 características que tienen que ver con su naturaleza profética. Número 1, Dios es omnisciente. Yo se las menciono y luego voy a ir uno por uno. Omnisciente, la palabra omnisciente quiere decir que todo lo sabe y todo lo conoce. Número 2, Dios conoce el final desde el principio. O sea, no solo conoce las cosas hoy, sino que Él está por encima de los límites del tiempo. Entonces, como Dios es un Dios eterno, que Él se puede mover hacia atrás y hacia adelante, es decir, hacia el pasado y hacia el futuro, para Él es lo de menos conocer el final desde el principio, ¿verdad? Él puede conocer todo lo que va a ocurrir en el futuro. Luego voy uno por uno. Número 3, su palabra tiene poder creativo. Todas estas son características proféticas, pero están incluidas en la naturaleza de Dios. Número 4, su voz trae dirección y ubicación. La voz de Dios trae dirección y ubicación. Y número 5, Dios se revela a los hombres. La revelación, que es una de las cosas en las cuales voy a meterme un poquito más ya al final, lo dejé al final por eso, es una característica inherente de lo profético. No puede haber nada profético sin revelación, pero le tengo noticias, tampoco puede haber reino sin revelación. El reino se establece por la revelación de Dios a los hombres. Todo lo que hacemos en Dios tiene que ser hecho por revelación. Cuando usted hace las cosas por tradición, por imitación, no tienen ningún poder delante de Dios. Tienen que ser hechas por revelación. O sea, mire, ¿por qué yo me arrodillo? O sea, ¿lo hago por revelación o lo hago por tradición? Porque me enseñaron en la congregación que en determinado momento había que arrodillarse. ¿Cuántos fueron católicos aquí? O algunos todavía son. Bueno, católico quiere decir iglesia universal. Yo espero que usted todavía sea. Pero bueno, ¿cuántos fueron católicos apostólicos romanos? ¿Y cuántos se persinaban? Algunos dicen se aruñaban la cara. Nos persinábamos y nos dijeron: cuando pasa enfrente de una catedral usted se tiene que persinar. Eso era un irrespeto, no persinarse. ¿Tenía algún sentido eso? ¿Quién lo hizo por revelación? Nadie, porque Dios no puede revelar eso. Lo hacíamos porque nos dijeron que había que hacerlo. ¿Sí? ¿Y cuántos decían y todavía dicen las 3 divinas personas? Pero cuando dicen las 3 divinas personas no están hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dicen las 3 divinas personas: Jesús, María y José. ¿Sí o no? Eso no es revelación, eso es tradición. Pero la iglesia evangélica está llena de tradiciones porque a falta de la revelación se entra en la imitación de lo que otros hacen o de lo que otros dijeron que era correcto o nos enseñaron. Entonces comenzamos a hacer las cosas como ellos dicen que es. ¿Cuántos quizás les ha tocado ir a lugares donde dice: póngase en pie que vamos a leer la santa palabra de Dios? ¿Sí? Yo creo que a Dios le es irrelevante si usted oye la palabra sentado, acostado, arrodillado, parado. No, Dios nunca creo que ha revelado que todos tienen que pararse cuando se va a leer la escritura. Pero es una tradición. ¿Por qué? Por falta de revelación. ¿O cuántos han escuchado que dice: vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Esa tampoco es revelación, pero lo hacen. ¿Sí? Y así hay otro montón de cosas que no vamos a entrar en ellas, ¿verdad? Los salmos responsoriales son pura tradición. Y usted dice: ay, eso era en la iglesia católica, pero en la evangélica también hacen salmos responsoriales. Hay algunos que tienen un programa: vamos a leer un salmo antes de entrar, antes de predicar. Y hay muchas cosas que son. ¿Cuántos oyen que dicen:
nos vamos de esta reunión, pero no de su presencia. Y a alguien le gustó y entonces todos despiden la reunión diciendo eso es tradición, son esquemas, son estructuras. No tiene nada que ver con revelación. Bueno, entonces dijimos en primer lugar que Dios es omnisciente. Le invito a leer Salmo 139. Pero este no es el Salmo responsorial. Este lo voy a leer para que el Espíritu Santo le dé revelación a usted de lo que aquí dice. Mire, hoy estoy llena de la doble unción. Me han traído 2 tés, no sé por qué. Hay que compartir, dice hermano Río, que le deje el que te llevaste, Vanesita. Muy bien, verso 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Quién es el que puede entender tus pensamientos si no solo el Dios omnisciente que conoce todo y sabe todo? Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos, amado, hasta los que tú ignoras, Dios los conoce. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Nuestro Dios es omnisciente de tal manera que Él examina las intenciones de tu corazón, conoce lo más profundo de tu corazón. Él sabe lo que tú piensas desde que abres los ojos en la mañana, lo que tú sueñas, lo que tú estás meditando, lo que estás pensando. ¿Sabe? Yo el Señor me alcanzó, antes de venir al Señor, yo lo único que estaba pensando era en quitarme la vida. Yo iba a hacer cosas mecánicamente, pero en mi mente lo único que estaba era cómo me voy a quitar la vida de una manera no dolorosa, porque a nadie le gusta sentir dolor, ¿verdad? Y yo estaba estudiando cuál era la forma menos dolorosa de quitarme la vida y que no hiciera mucho escándalo. Me dije, un tiro no, todos van a escuchar, tiene que ser algo así bien silencioso. Y yo pensaba en eso, y llego a una tienda a comprar pinturas para la casa, pero con eso en mi mente. Y la señorita, la dueña de la tienda, cuando me está cobrando me dice, y si usted se muere hoy, ¿sabe para dónde va? Créanme que el corazón me brincó, me saltó, y dije, ¿esta cómo sabe que yo me estoy queriendo morir? El Señor todo lo sabe, todo lo conoce. Yo no sé si ella le hacía esa pregunta a toda la gente que llegaba a la tienda, pero yo sí sé que Dios estaba escudriñando mi corazón y lo conocía todo. Y Él quería provocar algo dentro de mí para comenzar a meditar que había algo después de morirte en esta tierra. Y Dios le está hablando a alguien aquí que está hoy, que tu vida no termina cuando este cuerpo físico se va a la sepultura. Hay una vida posterior, hay una vida eterna. Y comencé a meditar, pero solo Dios conocía y escudriñaba lo profundo de mi corazón. Nadie a mi alrededor sabía en qué yo estaba pensando, pero tengo la certeza que mi Dios sí sabía. Él sí conocía perfectamente todos mis pensamientos. Así que de Él no nos podemos esconder. Él todo lo sabe, todo lo conoce. Y nosotros somos proféticos en el sentido de que conocemos parcialmente. La Escritura dice que en parte conocemos, en parte sabemos, pero un día conoceremos todo como fuimos conocidos. O sea, nosotros tenemos parte de esa omnisciencia de Dios porque tenemos la mente de Cristo. No estoy diciendo que todo lo conocemos, pero en parte conocemos a través de la mente de Cristo y la revelación del Espíritu Santo. Conocemos de acuerdo a lo que Él quiera revelarnos. Así es que estamos claros en que Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, y que por ende, si usted es profético, si usted es un hijo de Dios, usted conocerá gran parte aún de la mente y el corazón de las personas. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, en su ministerio en Israel, dice que Él conocía lo que la gente cavilaba en sus corazones, que Él podía saber lo que otros estaban pensando, y se quedaban sorprendidos de que el Señor Jesús les decía o les revelaba
lo que ellos mismos estaban pensando, porque Él podía conocer sus pensamientos. Muy bien, dijimos que nuestro Dios conoce el final desde el principio. Mire que la gente que ve novelas, ¿cuántas hay aquí? ¿O cuántos hay? Porque hay hombres que ven novelas también. Hay noveleros aquí. Aquí, mire, el hermano Humberto ve novelas, la hermana Rosy. Tranquilo, no los estamos juzgando. Pero ¿cuál es el problema cuando usted ve una novela o ve una película que no termina, sino que le dicen, y mañana continuará? Y se queda todo el día que no se puede concentrar en lo que está haciendo porque está pensando qué le va a pasar al personaje de la novela o de la película. Y mire, y son tan buenos los que hacen las novelas que lo tienen enredado como 3 meses. Y lo tienen en ese suspenso porque no sabe qué es lo que va a pasar. Yo veo que mi esposo tiene la habilidad de conocer el final de todas las películas desde el principio. Yo no sé si es que él ya las vio, pero es que todas terminan igual, me dice. Pero nuestro Dios, Él conoce verdaderamente el final desde el principio. Una muestra de ello es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis o Revelaciones es lo que Dios le revela al apóstol y profeta Juan cuando está en la isla de Patmos y hablan de los últimos tiempos. Quiere decir que nuestro Dios tiene la certeza de lo que ocurrirá al final de todos los tiempos. Por eso cuando el enemigo quiera venir a humillarlo, a ponerle el pie sobre el cuello, usted le dice: un momentito, yo sé dónde vas a terminar, en el lago de fuego y de azufre. Usted le puede cantar el final desde ahora, porque ha sido revelado y porque está allí. Entonces nuestro Dios conoce aún los pasos que nosotros vamos a dar y conoce el final de todas las cosas. Y es parte de que Él es omnisciente, pero también está hablando de tiempos. No solo que es omnisciente en el sentido de conocer lo que está pensando ahora, sino que Él sabe lo que va a pasar dentro de 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años. Mire, por eso nosotros muchas veces tomamos decisiones basadas en el presente nada más. Pero Dios tiene la particularidad de que como Él conoce el final del principio, Él sabe lo que nos conviene, porque Él mira lo que vamos a necesitar dentro de 10 años. Y dentro de 20 años, nosotros quizás solo nos conformamos con ver lo de ahora, lo de este momento. Pero qué bueno que tenemos un Dios todopoderoso que conoce el final desde el principio. Vaya conmigo a Isaías 46. Dice Isaías 46, verso 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Esas son las declaraciones proféticas. Dios anuncia lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Entendemos que cuando Dios piensa algo, desde que algo, un proyecto está en la mente de Dios, ya es un hecho. Porque dice, lo pensé y también lo haré. Lo que está en la mente de Dios, usted puede estar seguro de que es un hecho. Por eso es que necesitamos conocer y entender la mente de Dios. Necesitamos meternos en Dios, o que Él nos meta, para que nosotros podamos pensar como Él piensa y podamos ver más allá de lo que nuestros limitados ojos pueden ver el día de hoy. Qué lindo que Dios puede conocer nuestro final desde antes que comience. Nosotros muchas veces podemos soñar, y quizás los que tienen hijos, bebés, hijos chiquitos, dicen: yo pienso cuando fulanito sea grande, cuando ya sea un hombre, ¿cómo va a ser? ¿Qué se va a dedicar? ¿Qué va a tener? Y uno puede soñar, pero una cosa es soñar
Y otra cosa es que tú conozcas con la mente de Cristo cuál es el desarrollo de eso y cuál es el final o cómo va a concluir la historia. Y en el Señor todas las historias terminan bien, terminan victoriosas. ¿Sabe que en estos días he tenido conversación con personas? Algunos me han mandado correo, otros ha sido personalmente. Personas que han tenido alguna pérdida de un ser querido o algo trágico les ha pasado en la vida. Y veo cómo eso provocó que se resintieran con Dios y que se pusieran con tanta amargura y tanto dolor con el Señor, porque no entienden. Las personas dicen: no puedo entender cómo que si Dios es un Dios bueno, me haya quitado a mi hijo, a mi hija. Ayer me escribía un hombre, su esposa es una ministra del Señor, y ellos perdieron a su hija por leucemia hace 4 meses, pero dice que las pruebas duraron 4 años. Y yo sé que es algo durísimo y no pretendo que ellos no sientan el dolor, no hablo de eso. Pero yo digo, necesitamos la mente y el corazón de Dios, porque si Dios es soberano, necesitamos ver realmente las cosas como Dios las ve, porque todavía nosotros no alcanzamos a verlas en esa dimensión. O sea, estamos muy apegados a esta dimensión natural y nos apegamos de una forma afectiva muy fuerte. Y nos cuesta mucho entender este tipo de eventos o de sucesos, porque todavía ni siquiera tenemos una revelación clara de lo que es la muerte o la vida eterna o la vida más allá. Y como no lo entendemos por falta de revelación y solo vemos la muerte como el dolor que ocurre aquí a los que están a su alrededor, entonces hay un sufrimiento, pero más que el sufrimiento y el luto, que es normal, he visto que muchas personas lo que hacen es enojarse con Dios y le dan la espalda a Dios y se ponen en amargura, en dolor contra el Señor, porque no pueden entender algo que para Dios quizás es como un suspiro. No sé si me está captando lo que le quiero decir. Estamos tan en este ámbito normal y natural que nos cuesta mucho entender la muerte o la pérdida de un ser querido. Pero Dios lo ve de forma diferente. Dios no ve la muerte como el hombre la ve. Dios lo ve diferente. Y la misma persona que parte, pero que parte en Cristo, estará en una dimensión de plenitud tal que no le hará falta para nada lo que hay en esta tierra. Pero nosotros, como solo conocemos este ámbito terrenal, entonces no podemos entender la dimensión de la vida después de la muerte. ¿Sí me está captando? Yo creo que a alguien le va a servir esto. Y de verdad lo pienso, lo medito y digo, qué diferente y qué difícil poder ver desde la perspectiva de Dios. Porque Dios ve las cosas de una forma muy diferente. Muy diferente. Pero bueno, Dios conoce el final desde el principio. Él conoce lo que es bueno, lo que conviene y lo que es perfecto para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que de verdad desde que entregaron su vida al Señor, su vida está en las manos de Dios, está cubierta, protegida, guardada por el Señor y que no ocurrirá absolutamente nada que Dios no permita con un propósito? O sea, todas las cosas que nos ocurren, por terribles, por difíciles que nos parezcan a nuestro ojo natural y humano, tienen un propósito en Dios que quizá algún día entenderemos. Pero necesitamos que se nos abra más esa dimensión espiritual para poder ver cómo Dios mira y no seguir viendo como nosotros miramos. Y cuando estamos metidos en esa dimensión del Señor, podremos ver el final desde el principio. Y cuando veamos el final, que es glorioso, entonces no tendremos mucho problema con el proceso, porque nosotros le rehuimos al proceso. Los procesos de quebrantamiento, los procesos dolorosos, nadie los quiere, todos le rehuimos. Mas no entendemos que el final de un proceso doloroso siempre es algo glorioso. Aunque se vaya deteriorando lo externo, hay cada vez un más excelente peso de gloria.
nos cuesta entender. Bueno, la otra característica del Señor es el poder creativo de su palabra. El Señor, todo lo que hay, todo excepto el ser humano, lo creó por su palabra. Al ser humano lo hizo y lo formó con sus manos y le sopló aliento de vida. Pero todo lo demás que existe, lo creó por su palabra. Necesitamos entender que todo lo natural proviene de lo espiritual. No existe generación espontánea, sino que todo vino de una semilla. Y la palabra de Dios es una semilla, es una simiente, es una espora. Y todo lo que existe fue creado de lo que no existía o de lo que no se veía. Pero desde el momento que Dios habló, ¿cuántos saben que Dios habla? Dios no tiene boca física, pero Dios habla. Y cuando Dios abrió la boca espiritualmente hablando y salió de su boca la palabra, traía en sí misma un poder creativo. La palabra que sale de la boca de Dios tiene un poder generador de vida para crear las cosas donde no había. Pero necesitamos creer que eso es así. Pero vuelvo a lo mismo, que porque vivimos en un ambiente natural, material, limitado, finito, se nos es difícil entender que por una palabra pueden ser creadas todas las cosas. Pero yo creo que todo lo que la Escritura dice, lo que la Biblia dice, es así, es sí, es amén. Y vamos a ver, mire, Salmos 33:6. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, o sea, el ejército de los cielos, por el aliento de su boca. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, la palabra usted no la puede ver, pero la palabra es espíritu y tiene vida, aunque usted no la pueda ver. Y aun cuando la palabra es pronunciada, no se ve, pero lleva consigo un poder creativo. Y vemos 2 de Pedro 3:5. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, puede usted por un momento meditar que todo lo que son los cielos, y cuando habla de los cielos está hablando del primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Por lo menos hasta 3 yo lo tengo contabilizado. No sé si hay otros más y que Dios les revele, pero con 3 ya es suficiente, ¿verdad? Y así es que esos cielos fueron creados por la palabra de Dios. ¿Podría imaginarse o pensar por un momento si no hubiera cielos? Bueno, no hubo en un tiempo, pero por la palabra de Dios fueron creados. Pero también la tierra y lo que está debajo de la tierra, todo fue creado por su palabra. De hecho, aún los científicos que dicen que inventaron algo, nunca nadie puede inventar nada. Lo que hacen es descubrir lo que Dios ya hizo. ¿Sí? Nadie puede inventar nada nuevo. Todo en la mente de Dios ya existe. Porque Él tiene en Él está todo. Sencillamente se descubre ese todo. Pero en Dios está ese poder creador. Debemos entender que el diablo no puede crear absolutamente nada. El diablo no es creador de nada. Por eso cuando yo le oigo a algunas personas que dicen: esa música es del diablo. No, la música no es del diablo, la música es de Dios. El diablo puede pervertirla, pero no puede crear nada. Toda la música es de Dios. Y las cosas en sí mismas no son pecado, sino para qué las usamos. ¿Qué utilidad le damos a algo? Pero una cosa que puede ser beneficiosa también puede ser perjudicial según el uso que se le dé. La marihuana tiene poderes curativos.
analgésicos. La cocaína es analgésica. Sirve para mantener el cuerpo a la temperatura normal, donde hay temperaturas que la gente se congela. Así en las montañas de Bolivia, con aquellos grandes fríos, descubrieron una planta y empezaron a comer, a masticar esas hojas de coca, y entonces así podían soportar el frío. O sea, en sí la planta no es pecaminosa, sino para qué la usas. Si la usas para soportar el frío o para quitar el dolor de algo, o la usas como alucinógeno. O sea, todas las cosas en sí mismas fueron creadas por Dios y todas son buenas según la utilidad que tú les quieras dar. Y yo a veces me río con las palabras, sencillamente con las palabras. Nos toca ir a diferentes países y una palabra que para nosotros es normal, en otro país es una mala palabra. Y hay que estarse cuidando y cambiándose el switch para saber si estás hablando en México, en Argentina, en Honduras, en Cuba. Así es con las cosas, con todo lo que ha sido creado. Puede ser bueno para unos y puede ser destructivo para otros. Todo depende del uso que la persona le dé. Pero lo importante es saber que nuestro Dios es creativo y que la palabra que sale de su boca tiene un poder creativo. Así tiene que ser la palabra que sale de la boca del profeta. Nunca ser destructiva, sino que ser creativa, para edificación, para crear, para generar donde no había. Ahora, si nosotros realmente nos metiéramos en la dimensión que Dios quiere que nosotros vivamos, amados míos, nosotros podríamos crear la solución para necesidades y deficiencias que tenemos. Usted ha visto personas que quizá Dios los usa para hacer que los miembros crezcan y sencillamente solo dan la orden y le dice: brazo, te ordeno que crezcas en el nombre de Jesús, y el brazo comienza a crecer. Yo lo he visto. Y usted dirá: pero ¿cómo eso? Porque ha habido una revelación. Han entrado a un ámbito en el cual ellos entienden que eso es posible y que lo que la Escritura dice, que hay un poder creativo de la palabra, funciona y opera. T.L. Osborne fue un hombre muy conocido por esta gracia, pero en sí no es que haya ministros más especiales que otros. Sencillamente hay hombres, varones y mujeres de Dios que han creído y han entrado en esa revelación y han aplicado lo que ya nos fue dicho y nos fue revelado en la Escritura. Algunos se quedan esperando que otros lo apliquen ellos, pero hay quienes se han metido con Dios para creerlo y aplicarlo. Entonces hay un poder creativo en la palabra. Yo he visto personas que por el poder creativo de la palabra, espero que usted no vaya a salir corriendo a hacerlo, o tal vez sí, me avisa, les han puesto dinero en su cuenta de banco. Pero lo vi en personas, después de que ofrendaron todo lo que tenían, se quedaron sin nada. Y por el poder creativo de la palabra les apareció dinero en su cuenta de banco. Pero primero hubo un despojamiento, ¿verdad? No es que voy a usar el poder creativo para ir a jugar al casino y entonces por el poder creativo ahorita la ruleta se va a parar en tal número. No. Dios opera de acuerdo a sus principios espirituales, no de acuerdo a nuestro corazón inicuo, ¿verdad? Sino que opera de acuerdo a sus leyes universales. Pero Dios puede hacerlo. Él tiene una palabra que tiene poder creativo. Lo otro que dijimos es que la voz de Dios siempre trae dirección y ubicación. Miren, nosotros podemos conocer la Biblia de tapa a tapa, de Génesis hasta los mapas, como le digo. Pero si usted no tiene la voz de Dios y la revelación que le trae la dirección y la ubicación, usted se va a estar siempre en el mismo lugar y no va a avanzar. Porque usted necesita estar en la ubicación y en la posición correcta para poder fluir con el Señor. Usted puede tener todas las cosas allí metidas dentro de usted,
Pero si usted no está en la posición correcta para fluir, no va a pasar nada. Sencillamente el depósito está lleno, pero usted necesita la posición correcta. Y una de las características de la voz de Dios es que nos ubica, nos posiciona, nos pone en la ubicación o la colocación correcta para que las cosas ocurran. Sí, despiértese, despiértese. Amén, amén, amén. Dios tiene un tiempo para todas las cosas, pero Dios tiene un lugar también. Y Dios tiene una manera como trabaja con cada uno de nosotros. Inclusive Dios no le va a hablar igual a usted que a mí. Yo veo que Dios a la gente del campo le habla con mensajes que ellos pueden entender. Al hermano Ángel el Señor le hablaba de las plantaciones de café y le hablaba del hermano Pichete. Él tenía ahí un pichete. ¿Sabe lo que es un pichete? No, una lagartija. Bueno, había una lagartija, un pichete, un gecko grande que llegaba siempre a darle mensajes y él hablaba con el pichete, pero Dios usaba eso para revelarse a él y para que él pudiera entender. Y probablemente con otros Dios le hablará a través de otras cosas, según lo que sea su ámbito o donde usted se mueva. Pero lo cierto es que Dios habla y Dios quiere traernos dirección y ubicación a través de su palabra. De lo contrario, vamos a andar desubicados como sin brújula todo el tiempo. Todos nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Ahora, Dios ha hablado a través de todos los tiempos. Y dice la Escritura que Dios mismo habla a través de la creación. Y la creación es un testimonio de que Dios existe y de que Dios es real. Pero no es igual como Dios habló en el Antiguo Testamento que como habló en el Nuevo Testamento y cómo habla ahora en la era del Espíritu Santo. Y a veces estamos esperando que Dios nos hable a nosotros como le habló a Moisés. Pero Dios nos va a hablar ahora a través de su Espíritu Santo. Ahora lo cierto es que sí, Él habla y Él está deseoso de hablar. Ahora nosotros necesitamos reconocer su voz y discernirla. Y habrá gente que dice, pero es que yo no siento nada. No, no es de sentir, es de convicción. Ahora el Espíritu Santo siempre va a hablar a través de... Cuando está dentro de ti el Espíritu Santo, tú ya no eres un inconverso, eres un hijo de Dios. El Espíritu Santo te va a hablar al interior a través de tu conciencia. Pero veamos cómo Dios ha hablado a través de los tiempos, porque es diferente y necesitamos entender el tiempo en el cual estamos para no estar esperando que aparezca la zarza ardiendo. Porque ya no nos va a hablar a través de la zarza ardiendo. Él tiene otra forma como nos va a hablar. Entonces, mire, Él habló por los profetas en el Antiguo Testamento. Oseas 12, verso 9. Dice, pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Está hablando de la fiesta de los tabernáculos que hablamos hace 2 semanas. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. O sea, a través de esta escritura Dios nos está confirmando que Él ha hablado desde tiempo antiguo a través de los profetas. Está hablando del antiguo pacto. Acuérdese, le hago así como un resumen. Acuérdese, Dios hablaba en el huerto, dice que la voz de Dios se paseaba al aire del día. Él hablaba con el primer varón y la primera mujer. Hablaba en directo. Pero cuando ellos desobedecieron, cuando ella fue engañada y él fue seducido y fueron sacados del huerto y fue puesto querubines con una espada encendida para que ellos no entraran ni comieran del fruto del árbol de la vida, ellos perdieron esa comunión con Dios. Ellos ya no podían oír la voz de Dios. Aunque Dios hablara, ellos no iban a escuchar. Ellos perdieron esa bendición y esa particularidad. De manera que para que Dios pudiera hablarle al pueblo,
Él tuvo que buscar profetas, hombres, varones o mujeres justos, a través de los cuales él podría hablar. Y el Espíritu Santo venía, o el ángel de Jehová venía por un momento solo para darles un mensaje. Y entonces Dios habló a través de los profetas. Pero originalmente Dios hablaba en directo al primer varón y a la primera mujer. El pecado hizo que se perdiera esa particularidad. Y entonces Dios tuvo que llamar profetas para comunicarse con la humanidad a través de ellos. Vemos que Moisés era un profeta especial en el sentido de que Dios le hablaba a los demás profetas por sueños, le hablaba por visiones, pero a Moisés Dios le hablaba cara a cara. Moisés escuchaba la voz de Dios en directo, y la razón es que Moisés allí es sombra y figura del Cristo que había de venir, el libertador. Por eso le hablaba cara a cara. Ahora en Éxodo capítulo 3, verso 2, nos habla de Moisés. Y dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Amado mío, el Señor ya no nos va a hablar así a través de una zarza. La zarza ahora está ardiendo en tu corazón y te va a hablar desde adentro. No lo hará externamente, lo hará dentro de tu corazón. Ya hemos dicho que el Espíritu Santo tiene una función particular para los del mundo, para los que no le conocen. Y eso es convencer a los del mundo de pecado, de justicia y de juicio. A veces nosotros como creyentes decimos: es que estoy esperando que el Espíritu Santo me dé convicción o le dé convicción. Pero la Escritura lo que me dice que la convicción de error, de pecado, de justicia y de juicio es para el mundo, no para el creyente. Ay, aquí nada más la pastora Rosita, yo vuelvo aquí. El Espíritu Santo solo da convicción de adentro para afuera al que está en el mundo y que aún no le ha conocido. Y la convicción es de error, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir eso? Viene de afuera, habla la conciencia del ser humano, y desde la conciencia empiezan a recibir la convicción de que están en pecado, de que algo están haciendo mal, de que no están siendo justos. Y entonces cuando reconocen, porque viene la voz de Dios para activar la medida de fe que está en su interior. Y dice: Dios sea la luz. Y entonces se activa la medida de fe por la predicación de la palabra. La persona puede entonces tener la fe necesaria para creer. Porque, amados míos, ni aún el creer es algo de lo cual debemos gloriarnos. Porque creemos, porque Dios provoca el creer en nosotros. Porque Él activa la medida de fe en nuestro interior. Y cuando esa persona creyó, sabe que cuando creyó, no es que recibió a Jesús. Quiero que pongas su atención. No es una herejía lo que le estoy diciendo. Jesús Nazareno era el que caminó por Israel con un cuerpo físico natural. Pero cuando usted cree que el Señor Jesucristo, cuando vino a Israel, vino a hacer la voluntad del Padre, que murió por usted, por sus pecados, sus iniquidades y sus rebeliones, que fue a la cruz para redimirlo, y usted cree que murió pero resucitó al tercer día, a quien usted recibe es al Espíritu Santo o al Espíritu de Cristo. Usted recibe al Espíritu de Dios. Usted no puede recibir a Jesús con su cuerpo que tuvo en la tierra. Él ahora tiene un cuerpo glorificado, pero está sentada a la derecha del Padre. A quien envió es al Espíritu Santo para que esté aquí alrededor de todos los hombres, para darles convicción de error, de pecado, de justicia y de juicio. Pero para que cuando creamos podamos abrir nuestro espíritu y el Espíritu Santo venga a morar dentro de nosotros, y entonces ya esté en nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos: ahora está con vosotros, pero vendré y estaré en vosotros.
Y cuando usted ya tiene al Espíritu Santo dentro de usted, porque usted creyó, no es que usted aceptó a Cristo, el Padre lo aceptó a usted. Nosotros somos aceptos en el amado. Él nos aceptó a nosotros y nos adoptó para hacernos hijos suyos. Pero cuando usted creyó y el Espíritu Santo vino a vivir en su corazón, usted ya tiene el todo de Dios dentro de usted, y no me cansaré de hablar esto. Usted ya no está limitado. Usted tiene el Todopoderoso adentro. Usted tiene al Omnisciente adentro. Usted tiene al que todo lo puede, al que todo lo sabe y al que todo lo conoce dentro de usted. Usted no tiene límites. El Dios ilimitado vive dentro de usted. Por lo tanto, la voz de Dios ahora está dentro de usted. Y Dios le hablará desde adentro para darle dirección. No convicción, sino dirección y confirmación de lo que usted ya sabe y conoce. Y para darle revelación. Pero la voz viene de adentro. No la espere de afuera. No la espere de afuera. Espérela de adentro. Y de pronto puede venir un profeta y le puede dar una palabra, pero Dios no te hace responsable por la palabra que te da el profeta, sino por la que te habló el Espíritu Santo, el profeta de profetas. Si Dios te habló en directo y te dijo: te hago pastor de hombres para que los cuides, para que los apacientes, eso es lo que vale, lo que el Espíritu de Dios habló a tu interior. Mire, yo he tenido experiencias en el último tiempo que a los profetas se les cruzan los cables y le profeticen a uno lo que era para el otro. Entonces, ese cruzar de cables puede ocurrir muy a menudo y le pueden decir a uno lo que es para el otro. Yo siempre recuerdo una vez que estábamos en una reunión de profetas en San Pedro Sula. Elías ya estaba casado, Abi estaba por ahí presente, no la determinaban como profeta todavía, no la llamaron ahí. Y Óscar estaba a la par, Óscar estaba soltero todavía. Y entonces le dicen a Elías: Dios te tiene preparada una doncella de las mejores. Y Abi dice: ¿y yo qué entonces? Ya estaban casados. La palabra era para Óscar. No dudo que el Señor le tenía preparada una de las doncellas especiales. Y empieza a darles la palabra totalmente atravesada. Yo no sé si a Óscar le habló de los altares de adoración y a Elías de las escuelas, pero yo recuerdo que dije: esta mujer se le atravesaron los cables. Toda la palabra era para... Y ellos entendieron que era así. Entonces, sí, un switch. Y recientemente vino un profeta que estaba dándole una palabra a un hijo espiritual del pastor Ezequiel. Y cuando le empezó a decir esa visión que tuviste de un águila que estaba sobre la roca, yo dije: esa palabra no es para Lenín, él no tuvo la visión la tuvo Ezequiel y Alba. Por eso se llama la congregación de ellos Águila sobre la roca. Y después conversamos y le dije: haga un switch, mire, hasta aquí era para Lenín, cuando le dijeron de cambiarle el nombre. De ahí para allá se le pasó a usted que estaba al lado. Y sí, eso es así. Y recuerdo que le dieron una palabra al profeta Mario. Y yo miraba a Mario así, bien extrañado. Porque le dicen: varón, a ti se te ha hecho difícil lo profético. Y que Mario nació profeta. Toda la vida, desde que yo lo conozco de años, era profeta. Y le dice: y aún la forma de vestir. Y digo: si este siempre ha sido deschavetado para vestirse. O sea, no tuvo problema con eso. Lo hemos molestado con eso, de que se viste para esconder la pancita. Y yo sabía que esa palabra era con el pastor que estaba a la par, el pastor Pavel. O sea, se cruzaron las palabras. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque perfectamente una palabra que te dio un profeta puede haber sido para tu vecino, para el que estaba a tu lado. Entonces Dios no te hace responsable de una palabra direccional que te da un profeta. Que me perdonen los profetas que están aquí, no me vayan a apedrear, pero Dios te hace responsable de lo que el Espíritu Santo te habló al corazón. Ahora, cuando viene un profeta y te da una palabra direccional, tiene que ser solo la confirmación de lo que el Espíritu Santo de Dios ya te habló a ti. Porque para eso tienes al profeta de profetas viviendo dentro de ti. Si no, no tiene sentido. Para eso vino a vivir dentro de nuestro corazón, para que tengamos una voz que nos direccione.
La función del profeta hoy día no es la dirección personal de los individuos. Nos hemos vuelto como al antiguo pacto. Y yo no dudo que haya fluir de dones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, que trae una activación y trae gozo y trae alegría a la casa, y eso es válido y es perfecto. Pero todo tiene que ser una confirmación de la voz del Todopoderoso que está dentro de ti, que te habla. La función de los profetas tiene que ver más que todo con guerra espiritual estratégica hoy día, en este tiempo. Tiene que ver con hacer retroceder fuerzas espirituales de maldad en los ámbitos. Tiene que ver con algo más de territorio, de naciones, pero no con una dirección personal. Lo que pasa es que a la gente le gusta mucho que le estén dando palabras direccionales, porque como que es más cómodo y más fácil ir donde el profeta y decirle: ¿qué me dice? A ver, ore por mí para ver qué me dice Dios. Eso es más fácil que ir a meterse con el Señor hasta escuchar la voz de Dios. Y entonces ha habido una presión de parte de los creyentes haraganes, holgazanes, que no quieren buscar a Dios, sino que buscan al profeta. Y entonces, no digo, el profeta puede ver lo que está en la mente, el corazón de Dios, pero Dios nos hará responsables a cada uno. Por eso dice: cada quien dará cuentas a Dios de sí, porque cada uno que tiene al Espíritu Santo es responsable de lo que oye. Lo importante que entendamos esta mañana, que todos los que somos hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, y hoy día quien habla es el Espíritu Santo. Pero bueno, estábamos hablando del antiguo pacto. Me regreso un ratito al antiguo pacto y luego vuelvo al día de hoy. En Éxodo, bueno, ya leímos Éxodo 3, 2 al 4, que Dios le habló a Moisés y le dijo: heme aquí. Tenemos otro ejemplo, Ezequiel 2, verso 1. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Vemos con estos ejemplos cómo Dios hablaba a los profetas del Antiguo Testamento. Dice que el Espíritu entró en mí. O sea, el Espíritu Santo venía, entraba en ellos y les hablaba, y luego el Espíritu Santo se iba, no quedaba dentro de ellos, porque todavía el Espíritu Santo no había venido para morar aquí en la tierra. Entonces, esa era la manera como Dios hablaba. Dios siempre ha hablado, pero ya dije cómo habló en el huerto, y ahora cómo habló en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Dios habló a través del Hijo. Dios habló a través del Cristo. Ustedes recuerdan, ya lo hemos hablado muchas veces, cuando Jesús se fue con Pedro, Juan y Santiago al monte que se ha llamado Monte de la Transfiguración. Algunos dicen que es el monte Tabor, pero tampoco, no era el Tabor, era otro monte. Y ellos estaban allí, y apareció Moisés y Elías, y Jesús se transfiguró delante de ellos. Y los que estaban con él, Pedro, Juan y Santiago, escucharon la voz del Padre. Pero ¿qué fue lo que el Padre les dijo? Que oyeran al Hijo. O sea, el Padre lo que está ratificando es: ahora yo voy a hablar a través del Hijo. No estén esperando que yo les voy a hablar a ustedes. Escuchen al Hijo, porque a través de Él yo voy a hablar en este tiempo. Usted lo puede ver varios en los evangelios, pero en Lucas 9:35 dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. O sea, Dios estaba ratificando que Jesús era la voz de Dios en la tierra en ese tiempo. ¿A quién tenían que oír? A Jesús. Él dijo: yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que oigo a mi Padre hablar, eso hablo yo. Entonces Él era la voz de Dios en la tierra. Dice: y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Pero el centro de esto es que el Padre hablaba a través de Jesús en el Nuevo Testamento. Ahora, Jesús mismo habló acerca
de la voz de Dios. Y vaya a Juan capítulo 10, verso 2. Sabemos que el Señor Jesucristo es la puerta, ¿verdad? Él es el camino, Él es la puerta, Él es la verdad, Él es la vida. Juan 10:2 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Están hablando, aquí nos está hablando del Señor. Mire, no está hablando de un pastor ministro de carne y hueso. Jesús es el buen pastor de las ovejas. De hecho, es el único buen pastor que ha dado su vida por los demás, por sus ovejas. Ok. Y dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, o sea, la voz del Señor. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, las ovejas del Señor conocen su voz, saben discernir cuál es su voz, y no van a confundir la voz del Señor con la voz de los extraños. Ahora, en Juan 16, ahí váyase más adelantito, en Juan, podemos confirmar que hoy día el Señor nos habla y nos hablará por su Espíritu Santo. Estoy hablando ahora que Cristo ya ascendió, Él fue glorificado, ascendió, está a la derecha del Padre. Juan 16, verso 12. Dice el Señor Jesús, ya estaba casi por partir y estaba dando como las últimas instrucciones. Y les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, fíjese que cuando Cristo estuvo en la tierra dijo: yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que oigo al Padre hablar, eso digo. Pero ahora Cristo está diciendo que el Espíritu Santo vendría y no hablaría nada de sí mismo, sino que hablaría las cosas, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará ¿qué? Todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjese que dice: el Espíritu Santo le llevará toda verdad. Pero Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, el Espíritu Santo es el único que nos puede llevar a Cristo, que es la verdad. Pero al mismo tiempo Cristo es el camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Pero también dijo: Él os llevará a toda verdad. Esto es así, aunque sabemos que es un solo Dios, por supuesto. Pero hay manifestaciones del Padre, manifestaciones del Hijo y manifestaciones del Espíritu Santo. Una escritura que me gusta muchísimo es Romanos 8:14. Y dice que los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo alguien puede guiar a otro? Dígame, cuando usted dice: yo soy guiado por el Espíritu Santo, porque dice que esos son los verdaderos hijos de Dios. Y entendemos que los verdaderos hijos tienen al Espíritu Santo dentro de sí, o sea que desde adentro el Espíritu Santo los está guiando. ¿Y cómo los puede guiar? A través de su voz. Hay una dirección que viene por parte del Espíritu Santo. O sea, si nosotros buscamos continuamente y consistentemente el corazón del Padre, siempre vamos a recibir guianza y dirección del Espíritu Santo. Mire, la oración es un diálogo, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo que la oración es un diálogo? Pero yo veo que nuestra mala costumbre es hacer de la oración un monólogo. Me incluyo yo. O sea, empezamos a leer, mira Señor Padre, tú, casi sin respirar ni tomar agua, amén, y nos vamos. Ya dejó de ser un diálogo. O sea, yo entiendo que el Señor nos quiere dirigir, nos quiere guiar a través de su voz interior, y para eso tenemos que callar, para escuchar que Él nos hable.
Tiene que haber momentos de quietud y momentos de reposo para escuchar la voz del Espíritu. Si usted está hablando todo el tiempo, habrá interferencia y nunca lo va a escuchar. Es como, hay gente que llega a la casa y lo primero que hace es encender la radio o la televisión o el televisor, porque le hace falta estar escuchando ruidos. ¿Cuántos son culpables de eso aquí? A ver. Yo no enciendo ninguno de los dos. Pero hay muchos, sí, porque hay que estar oyendo el ruido. ¿Y a qué hora vamos a oír la voz interior si siempre queremos estar oyendo ruidos? Y yo he escuchado gente que me dice como algo de lo cual se ufanan, muy orgullosos. No, amada, pero yo siempre estoy oyendo la radio evangélica. Me lo dicen como una gran cosa y si supieran, sí. Pero yo siempre estoy mirando enlace. No tengo nada contra enlace, que conste. El problema es que oye uno, oye otro. ¿Y a qué horas oye a Dios? Necesitamos tiempo a solas con el Señor para escuchar la voz de Dios. Fíjese que hay algo de lo cual la Biblia habla que nosotros muy poco hacemos, y es meditar en la palabra del Señor. Como que perdimos eso de meditar en la palabra. Meditar tiene que ver con que usted se ponga en quietud, esté en una posición de relax, ¿verdad? Y esté con la palabra rumiándola y volviendo y meditando y permitiendo que el Espíritu le hable acerca de esa escritura. Casi no meditamos en la palabra del Señor. ¿Está de acuerdo, verdad? Muy poco meditamos. Cuando meditamos en el Señor, en su carácter, en sus atributos, meditamos en el poder de su sangre, meditamos en el poder de su nombre, y usted está meditando, entonces el Espíritu de Dios le va a hablar. ¿Sí? Aquí la única es la pastora Rosita, que medita mucho, porque usted se ha fijado, todos nosotros tenemos algo, una muletilla. Ella dice, yo meditaba en qué tal cosa, y lo dice con mucha elegancia. Yo meditaba, entonces ella siempre está meditando. Qué bueno es el Señor, que no nos dejó solos. Nos dejó al Espíritu Santo para que nos guíe, para que no nos tropecemos, para que no erremos, para que no nos vayamos al hoyo. El Espíritu Santo está allí para guiarnos. Amados, esto aplica. Yo no le estoy hablando solo a ministros del Evangelio. Yo no estoy hablando solo a los que predican y enseñan. Estoy hablando también a los empresarios que necesitan la guianza de Dios para hacer negocios. A veces meten la patota por no escuchar al Espíritu Santo. Y se meten en unas inversiones que después, cuando salen perdiendo, quieren culpar a Dios y Él no tiene nada que ver en el asunto. Necesitamos oír la voz de Dios para invertir, para saber dónde comprar, dónde no comprar, cuándo vender, aún el tiempo exacto para vender, para comprar. Hay un tiempo en Dios para cada uno, y el Espíritu Santo quiere guiarnos en todas las cosas, en todas las áreas. Mire, el Espíritu Santo es sabio en todo. ¿A cuántos les ha pasado que tenían que hacer una comida y no sabían cómo se hacía? Bueno, ahora se van a Google y ya encuentran la receta. Pero ¿sabe qué es más práctico? Espíritu Santo, enséñame cuánto le pongo. Y son unas recetas irreproducibles, amado. ¿Cuánto le pongo de esto? ¿Cuánto de lo otro? El Espíritu Santo nos puede guiar, pues por supuesto, a toda verdad, pero a todas las cosas, si confiamos en Él. Si confiamos en Él, Él nos dará ideas creativas. El Espíritu Santo nos guiará siempre. Los verdaderos hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo. Yo he visto al pastor Roger muchas veces. De pronto, se fue el sonido y uno queda, y Roger sabe que tiene que clamar primero al Espíritu Santo. A veces son cosas sencillas, a veces son cosas complicadas, pero el Espíritu Santo es el que sabe y conoce todo. Cómo resolverlo, qué hacer. Y hay cosas que a veces aún nosotros topamos y no sabemos, no hay salida. Vemos hacia arriba, vamos hacia abajo, no encontramos salida. Y bueno, y la que dejé como última, no sé si era quinta característica, es que Él se revela a los hombres. Mire,
La palabra revelar viene del hebreo galá con H al final. Y revelar quiere decir descubrir, develar, abrir, mostrar, desnudar, exponer. Y vamos a hacer algo. Pásame hay un manto ahí. Cualquiera. Bueno, este anaranjado más, ese, perfecto. Usted me va a servir aquí de modelo, venga, ya que vino. Mire, no es nada de magia, no es un truco. Por favor, así, pero más aquí así, como agárralo de aquí con la otra mano. Ok, perfecto. Véngase acá, no se me retroceda. Para que lo vea la cámara, no tenga miedo, no va a pasar nada, no lo voy a cortar a la mitad, no. ¿Alguien puede saber qué es lo que tiene aquí el hermano Javier? Bueno, atrás del manto, tiene un manto color fucsia metálico. Nadie puede ver, pero ¿tiene algo? Sí, usted sabe que tiene algo, está allí, sí, pero usted no lo puede ver. Ok, dentro del Espíritu nuestro, en nuestro interior, está todo el Espíritu Santo y en Él está toda la verdad. En Él está todo lo que usted necesita saber y conocer para vivir una vida victoriosa. Pero mientras está cubierta por el manto de su alma, que tiene que ver con sus emociones, sus pensamientos y su propia voluntad, usted nunca va a poder ver y entender todo lo que está allá adentro. Y aunque digamos y sepamos que desde adentro viene la dirección y desde adentro viene la voz, mientras está cubierto, no oye nada, no ve nada. Se puede leer toda la Biblia, se puede estudiar toda la Biblia, puede tener 10 doctorados, puede ir al cementerio bíblico, al seminario bíblico, perdón, puede ir a donde usted quiera. Pero mientras ese manto no es quitado, usted no va a poder recibir la revelación de la verdad. Va a tener letra, va a tener conocimiento, pero no tiene vida, porque para que haya vida necesita que el depósito sea revelado. Cuando usted quita, cuando permite que el manto le sea quitado, cuando permite que el alma le sea rasgada, cuando permite que sea develado lo que está dentro, entonces usted va a ir captando, va a ir entendiendo y usted va a decir gracias. Usted va a decir, wow, sí, así era. Qué tremendo, qué bendición, yo me quiero comer esta verdad. Ay, qué emoción, yo lo quiero ir a compartir a otro. Y usted va y lo comparte a otro y nadie le entiende ni papa. ¿Sabe por qué? Porque hasta que no le sea revelado al otro. Y uno quisiera, ay, yo quisiera que entienda lo que yo entiendo. No, es una obra del Espíritu Santo. La revelación es labor del Espíritu Santo. Ahora, cuando usted es impartido por alguien que es profético, y no estoy diciendo necesariamente por un profeta de oficio, pero alguien que sabe que es profético, y usted está siendo impartido, usted recibe una activación, una impartición a su espíritu, no solo a su mente, a su entendimiento. Y lo que ocurre es que la palabra y la impartición espiritual que sale de ese vaso profético va rasgando el manto, va rasgando el manto. Llega un momento en que se rompe y la revelación viene a su vida, porque la palabra que sale, que es vida y que es espíritu, viene a su depósito para provocar una activación. Entonces es importante con quién usted se asocia, es importante de quién usted escucha, es importante qué tipo de enseñanza usted está recibiendo, porque si solo recibe conocimiento y no recibe impartición de vida, tampoco va a recibir revelación y se va a quedar con una gran cabezota pero sin vida. Recientemente hablaba con un pastor. Estaba viendo un pastor que ha conocido lo profético, ha conocido la libertad del Espíritu, ha conocido los misterios de la adoración. Pero ahora su relación solo es con gente que no tiene revelación. Y digo, ay Señor, porque según, dime con quién andas y te diré quién eres. Si usted se empieza a asociar con gente que no tiene revelación y empiezan solo a hablarle de conocimiento y de cosas intelectuales o razonamiento de la Biblia, usted va a terminar igual que ellos. Pero si usted tiene un poco de luz
y entiende que necesita revelación de la verdad de Dios para poder caminar en un nivel de vida, entonces usted tiene que exponerse a esa revelación y a esa unción, y tiene que exponerse a gente, a personas que tengan la vida y la revelación del resucitado, porque eso le va a ayudar a que se acelere el proceso de revelación en su vida. Así es que, amado mío, por eso el lugar donde usted va es debido de muerte. A quien usted escucha es debido de muerte. Al Señor no le gustan las mezclas. Ni siquiera se quiso tomar el brebaje que le dieron cuando estaba con dolor, porque había una mezcla. Él no quiere las mezclas, Él quiere la pureza de la revelación del Espíritu. La Escritura nos dice en Lucas 10:21. Esto es cuando el Señor Jesucristo estaba todavía en la tierra. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, o sea, de los que tienen mucho conocimiento, de los que dicen entender todo el libro, pero las has revelado ¿a quiénes? Vamos, está leyendo Lucas 10:21. A los niños, diga, las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Quiénes son los niños de acuerdo a la Escritura? No necesariamente está hablando de una edad cronológica. Niño es todo aquel que es sencillo de corazón y puede creer todo lo que Dios le revela. A los que son cabezones, a los que tienen mucho conocimiento, no se les va a revelar porque no van a creer, porque todo lo quieren pasar por la ley. Pero se lo revela a los niños, a los que pueden creer. ¿Sabe? Un niño cree todo lo que usted le dice. Si el papá le dice al niño: yo soy Superman, el niño le cree que es Superman y le va a decir: tírate del tercer piso, papá, porque vos sos Superman. Si usted le dice al niño: te voy a comprar un carro, el niño no está pensando que es un carrito Mac de juguete, él está esperando el carro. O sea, él va a creer todo lo que usted le dice. Bueno, los niños espirituales son aquellos sencillos de corazón que creen todo lo que el Señor les revela. Recordábamos con mi esposo hace unos días de una mujer de Dios de Tegucigalpa. Eso fue en los años 80. La conocimos cuando recién yo me había convertido, por allá del 84. Y esta mujer pudimos convivir con ella porque vino a quedarse a nuestra casa, porque estaba ministrando en una campaña de una congregación de Asambleas de Dios en San Pedro Sula. Pero ella era una mujer que no tenía denominación, nunca tuvo. Su oficio era ser lavandera en un río. Ella lavaba ropa ajena en un río en Tegucigalpa. Y cuando estaba allí, una mujer sin letras, sin educación, sin escuela primaria, sin nada. Creo que a duras penas sabía leer y escribir. Y estando allí lavando en el río, Dios le habló. Y Dios la llamó al ministerio y le dijo que la haría profeta a las naciones. Y esa mujer le empezó a creer a Dios todo lo que Él le decía. Como no tenía conocimiento, como no tenía intelecto, ella creía a la voz de Dios, a lo que Dios le estaba hablando. ¿Sabe? Esa mujer llegó a ser la persona que ministraba a todo el ejército de Honduras. Y la movían en helicóptero privado para que fuera a La Mosquitia, para que fuera a Mapala, para que fuera a los diferentes lugares para predicar y para impartir. Y Dios le daba unas revelaciones que yo me sentaba a escucharlo y decía: wow, pero ¿de dónde salió todo esto? Ella no tenía ayudas. No había Bible Gateway en ese tiempo, ni lo sabía ella manejar. No había concordancias, no había nada de ese tipo de ayudas, ni enlace, ni nada de eso. Pero eran unas revelaciones de las cosas del Génesis, de Éxodo, de todo, que era de sentarse horas a escuchar con una palabra de ciencia exacta.
Pero ese era uno de los niños que le creen al Señor porque no hay conocimiento. El problema con el conocimiento número uno es que te envanece, pero el amor edifica. Pero lo otro es que todo lo quieres pasar por el tamiz del conocimiento y eso te impide ser sencillo y ser libre en el Espíritu. Y el Espíritu Santo quiere revelarse a sus hijos, pero en un nivel de libertad, donde todos podamos ser como niños. Que si el Espíritu Santo te dice que hagas algo, lo hagas sin estar pensando si está bien, si es correcto, si no es correcto, si vas a ir en contra del protocolo. Si te dice grita, silba, brinca, haz, o quédate quietecito, pues hazlo. Si el Espíritu Santo te dice quédate allí, no te muevas, te quiero hablar, aunque todos los demás estén brincando, usted obedezca al Espíritu Santo. El asunto es saber discernir y entender la voz interior del Espíritu, porque Él quiere revelarse a nosotros por su Espíritu Santo. Efesios capítulo 3, verso 3. El apóstol Pablo, aunque él tuvo mucha letra y tuvo conocimiento, él llegó a un momento de encuentro con el Señor que dijo: todo lo tengo por basura ante el conocimiento del Señor Jesucristo. O sea, él estaba diciendo: todo lo que aprendí con Gamaliel, todo lo que yo estudié, para mí es nada comparado con la revelación de Cristo. El apóstol Pablo nunca anduvo, no coincidió con el tiempo del Señor Jesús sobre la tierra, pero él conoció más al Cristo que los que anduvieron con Jesús. No sé si me explico. O sea, los apóstoles del Cordero conocieron limitadamente al Señor Jesucristo, conocieron lo natural de Él. Pero el apóstol Pablo, aunque no lo conoció en su vida natural, porque fue muchos años después, él fue llevado al tercer cielo y le fue revelado quién era el Cristo. Entonces él conoció más al Cristo. Tan es así que en la Biblia nosotros nos basamos tanto en todas las cartas paulinas. O sea, quien más nos habla del Cristo glorificado, del Cristo resucitado y del Espíritu Santo es el apóstol Pablo, porque él conoció por revelación todo eso que hoy día a nosotros nos ayuda. Y dice Efesios 3:3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora leamos todos, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El apóstol Pablo está hablando en ese momento, cuando él dice como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, está hablando de sí mismo, está hablando de su propio ministerio. Pero eso no quiere decir que no sea revelado a todo hijo de Dios que tenga el Espíritu Santo. O sea, no circunscribe que la revelación del Cristo sea solo para apóstoles y profetas. Quiero dejar eso claro. La revelación del Cristo resucitado es a todo aquel que tenga el Espíritu Santo, porque la revelación es por el Espíritu y Dios no hace acepción de personas. Y Primera de Corintios capítulo 2 verso 9 creo que nos confirma lo que le estoy diciendo anteriormente. Es una escritura muy conocida. Dice Primera de Corintios 2:9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido todavía, ¿verdad?, al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman a Él. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Yo lo que entiendo es que está diciendo que todavía no han subido al corazón del hombre, al ojo, al oído. Dios las tiene preparadas, las tiene reservadas para los que le aman. O sea, las tiene reservadas para el último tiempo, para aquellos que son encontrados fieles y que le aman. Pero el Señor se las reveló, dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña. O sea, no tenemos que esperar a morirnos y a ir al cielo y estar allá con el Señor para que nos sean reveladas.
porque el Espíritu Santo está ahora aquí y está ahora en la tierra y nos puede ser revelado las cosas que Él tiene preparadas. O sea, que nos revela todo lo que vamos a vivir en plenitud un día, nos puede ser revelado ahora por su Espíritu Santo. Las cosas que no hemos visto, que no hemos oído. Y entonces nosotros nos preguntaremos, bueno, si todo eso es así, se ve tan fácil, tan sencillo, ¿por qué no todos tienen la revelación que deberían de tener? ¿Verdad que se lo ha preguntado? Te dice, bueno, sí. Hermana Emma nos habla, mamá nos habla de la revelación y que el Espíritu y que todos debemos de tener, pero yo no veo, no recibo. Bueno, yo estaba meditando acerca de algunas cosas o condiciones en nuestra vida que pudieran interferir con la revelación. Porque Dios, el Espíritu Santo, o Dios a través del Espíritu Santo, siempre está revelando. Esa es su naturaleza. Acuérdese que comenzamos diciendo que esa era la naturaleza profética de Dios. Entonces Él siempre está revelando. Pero ¿por qué será que no todos reciben esa revelación? Y le voy a mencionar algunas cosas que vinieron a mi corazón, a mi espíritu, que pueden ser interferencia para esa revelación. Número 1, cuando traemos un bagaje de ocultismo. Alguien que estuvo en prácticas de lo oculto y a veces puede que haya renunciado, pero es como que el enemigo dejó allí un derecho para ir y agarrarse. O que los padres o los abuelos hayan sido practicantes ocultistas y le hayan dedicado a usted. Y entonces hay como un anclaje allí de parte del enemigo y eso interfiere con la revelación. Yo me he encontrado cuando estoy ministrando, predicando en algunos lugares, que hay personas que literalmente no pueden ni siquiera entender, comprender la Biblia cuando la leen. Y me doy cuenta que no tiene que ver con algo intelectual, no tiene que ver con capacidad intelectual. Y entonces le llamo y le digo, hay alguien aquí que aunque lea la Biblia no la puede entender. O que cuando está tratando de leerla le da mucho sueño. O que no puede orar más de 5 minutos seguidos. Y pasa la gente. Y siempre, casi siempre, son personas que han estado ligadas al ocultismo. O sea, el enemigo siempre tratará de que nosotros no recibamos la revelación. Que no podamos entender lo que el Espíritu de Dios nos quiere mostrar. Entonces vaya anotando, porque al final vamos a hacer una renuncia todos. Si es su caso, usted siente que no recibe la revelación y usted sabe que estuvo metido en ocultismo o que alguien muy cercano a usted practicaba, su madre, su abuela, su abuelo, su padre, etcétera, y usted creció con cosas del oculto a su alrededor, eso puede ser un impedimento para que usted viva la plenitud de la revelación. Segundo, la orfandad espiritual. Es decir, aquellos que aún creyendo que son hijos de Dios, pero no han recibido la revelación de la plenitud de la paternidad del Padre, sino que fácilmente entran en duda. ¿Y será que Dios me va a proveer? ¿Y será que Dios me ama? ¿Será que Dios ya no me quiere? ¿Y para dónde será que Dios quiere que vaya? Y siempre hay una crisis de identidad. No hay una certeza, soy un hijo de Dios, Dios me llamó, Dios me ama, Dios me cubre, Dios me envía, Dios me protege. Toda orfandad espiritual. Y hace 2 domingos hablé, ¿verdad?, de la paternidad espiritual, o sea que ya sabe de qué le estoy hablando. Paternidad espiritual es lo contrario a orfandad espiritual. Entonces esa puede ser otra razón por la cual no recibamos la revelación. Quiere decir que a veces la persona que no tiene una identidad muy clara tiene duda de que Dios le puede hablar. Ay no, Dios, ¿qué me va a hablar a mí? A otros les puede hablar, porque eso tiene que ver con orfandad, tiene que ver con pobre autoestima, tiene que ver con el concepto que tengo de mí mismo. La tercera razón, la orfandad ministerial. Los ministros necesitan tener padres ministros o ministros padres o madres que puedan impartirle, ministrarle, que como una consecuencia puedan cubrirles. Los ministros que andan huérfanos, porque mire, hay ministros que dicen, no, yo tengo mi autoridad. ¿Y quién es su autoridad? No, pues que el presbítero de la denominación. Esa no es una autoridad espiritual, o sea, no es alguien que le puede ministrar, que le puede cubrir. A lo mejor es alguien a quien usted le hace un reporte
y le entrega diezmos, pero yo estoy hablando de alguien que le imparta de su espíritu y le ministre espíritu a espíritu. Entonces, cuando usted tiene una orfandad ministerial, que son dos cosas diferentes, una es la orfandad espiritual y la otra es la orfandad ministerial. Cuando usted no es impartido, no es ministrado por padres, ministros, padres, madres, apostólicos, proféticos, pastorales, lo que sea, pero que son para impartir a su vida, entonces hay una interferencia con la revelación. Otra razón por la cual puede que no recibamos revelación es por las estructuras mentales. Personas que vienen de un contexto donde la estructura mental era muy cuadrada. Puede ser por la forma como se crió usted en su hogar. Puede ser por lo que estudió en la universidad, que todo era cuadrado y entonces usted se quedó cuadrado. Puede ser que sea por el lugar donde usted conoció al Señor o donde usted se congregaba y todo era paso 1, paso 2, paso 3. Yo recuerdo cuando yo me convertí y estuve un tiempo congregándome en una denominación y también iba a un instituto bíblico y me daban folletitos y me decían tantos pasos para recibir al Espíritu Santo, tantas lecciones para ser bautizado en agua. Pero como el Espíritu Santo siempre nos lleva a toda verdad, rápidamente me di cuenta que eso no es así en la Escritura, ni Dios quiere que sea así. No existen pasos ni requisitos para recibir al Espíritu Santo, no existen pasos ni requisitos para ser bautizado en agua, no existen pasos ni requisitos para nada. El Espíritu Santo es soberano, puede bautizar cuando Él quiera, como Él quiera. Lo hizo con los gentiles en la casa de Cornelio, aunque no eran bautizados en agua. El Espíritu Santo hace como Él quiere hacer y es soberano. No metamos al Espíritu Santo en una caja queriendo meterlo paso 1, paso 2, paso 3. Este es el discipulado, dice, para los que se van a bautizar. ¿Dónde dice en la Escritura que se necesita un discipulado para bautizarse? Lo único que necesita es creer y ser bautizado, y lo meten al agua de una vez en cuanto crea. No importa si es en la bañera de la casa, no importa si es en el charco juco, no importa dónde, pero usted cree y es bautizado. ¿Sí? Entonces necesitamos sacarnos esas estructuras, porque eso impide que recibamos la revelación. Otra cosa que nos impide es el desequilibrio entre el espíritu y la letra. Hay personas que son demasiado letrados, demasiado bíblicos. Hay que sacarles el espíritu de la Thompson, de la Biblia Thompson, el espíritu de la concordancia, el espíritu del diccionario bíblico. Todo eso que los tiene tan bíblicos que no hay espacio para la revelación del espíritu. A Dios ningún hombre lo puede entender con la lógica. Solo el Espíritu Santo nos puede revelar quién es nuestro Dios. Y otra cosa que puede ser un impedimento y que interfiere con la revelación es la doctrina errónea. Hay quienes han estado expuestos a doctrina errónea y entonces nos dijeron que la revelación, los dones, los ministerios era para hace 2000 años, que el último profeta fue Juan el Bautista, que ya no existen más apóstoles, que Pablo fue el último. Esa es una doctrina de error. Toda doctrina errónea va a interferir con la revelación en tu vida. Entonces es importante que nosotros revisemos. Le digo porque sé que aquí hay personas que vienen de otro trasfondo, de otra congregación, y a lo mejor hay quienes también estuvieron enredados en ocultismo. Entonces, si usted cree que alguna de estas cosas que he mencionado al final pueden estar interfiriendo con la revelación del Espíritu Santo en su vida, yo quiero pedirle que se ponga en pie y pase, por favor. Queremos hacer una oración sencilla, pero con todo el corazón por ustedes. Vengan, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. ¿Sabe que tienen algo a su favor? Su corazón. Su corazón sencillo está a su favor versus cualquier cosa que haya entrado a la mente. Entonces el corazón es tan importante y la apertura con que ustedes han venido no será en vano. Dios va a traer una bendición súper especial a sus vidas. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias, Jesús.
Gracias, Espíritu Santo de Dios. Cada quien sabe con qué se identifica. Cada quien sabe a qué tiene que renunciar. Cada uno sabe si es que tiene que renunciar a... Did you understand what I said? Okay. Aleluya. Y camarramaizo. Pastor Elías, ¿quieres cantar? Por favor, tu voz trae liberación. Y caramaizo cabarrabababa. Declaro la vida del Cristo resucitado. Declaro en el nombre de Jesús el poder de la sangre del Cordero. Ordeno al enemigo no tocarte más. Pastora Lilian, venga por favor, Lilian Perello. Te quito todo yugo que el enemigo te quiso poner. Te declaro libre por la palabra. Liberación de ocultismo en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. El Señor Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Exhibió públicamente a todos los demonios. En el nombre de Jesús declaramos ahora la libertad del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Vamos a renunciar todo. Vamos a renunciar ahora. Oh, si diga: Padre, yo renuncio en el nombre de Jesús. Aquello que me está interfiriendo, que se está interponiendo con la revelación. Vamos, declare aquello para lo cual usted está renunciando. En el nombre de Jesús. Oscar, ven por favor. Martín está. Ministra la mente de ellos. Profeta Martín, ¿qué se hizo? Nos inunda de tu gloria y tu poder. Fluya tu presencia en mí, la inocencia de tu amor. En el nombre de Jesús declaramos activada la revelación del Espíritu Santo en cada vida, en cada corazón. Y declaro ahora que todo aquello que ha interferido ahora mismo se quiebra. Se quiebra, se quiebra por la palabra, se quiebra. Eres libre por el poder de la sangre del Cordero. Oh, el enemigo no tiene derecho ni reclamo sobre tu vida. Eres libre en el nombre de Jesús. Declaramos por la palabra un nivel de revelación, un nivel nuevo de revelación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo de Dios. Espíritu de revelación sea sobre ti. Venga la revelación del Espíritu Santo sobre tu vida. Vamos, renuncia con tu boca. Renuncia con tu boca. Renuncia con tu boca aquello que te ha impedido entrar en la revelación del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Declaro ahora una renovación en tu mente. Declaro una renovación en tu mente por la palabra. Oh, sale toda doctrina de error. Sale todo aquello que te ha impedido la revelación. Oh, en el nombre de Jesús. Nos inunda de tu gloria y tu poder. Fluya tu presencia en mí, la inocencia de tu amor. Declaramos una revelación pura, una revelación limpia, una revelación pura en el nombre de Jesús. Estar en tu presencia. Gracias, Padre. Y en tu libertad. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y tu poder
fluyan en mí. Kababarrama iso, Rebeiso, Habitar en el tu nombre de presencia Jesús, declaro y un en tu tiempo nuevo libertad. para ti. Declaro tiempo de revelación, tiempo de la frescura del Espíritu en el nombre de gloria y tu Jesús. poder Oh, barrama iso, fluyan en y mí. rabababa, Rebeiso, Kamaisiaba, Rebeiso, Karababababa, en el nombre de Fluye en mí. Jesús. En el El nombre torrente de poderoso tu de Jesús. espíritu. En el nombre de Jesús. Hija, ba, 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 ba. La ternura Quiero del en Señor mí sea sobre ti. la dulzura de ternura tu y el amor del amor. Padre sobre ti. En el nombre de Jesús. Hija, ba, 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 Quiero en mí un nuevo tiempo, más de un nuevo ti. tiempo, un nuevo Solo tiempo, de un nuevo mí. tiempo, un nuevo tiempo, un nuevo tiempo, un nuevo Manifiesta tu tiempo. amor, Oh, fluyendo en mí. rababababaiso. En el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo sea Habitar en tu sobre cada presencia vida. El y poder en del tu Espíritu libertad. Santo. Oh, Ramaiso. Hay poder en el Espíritu Santo de Dios. Hay poder en el Espíritu Santo de Dios. Oh, va. Oh, 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 oh. Hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder en el Espíritu Santo. Y en tu Oh, libertad. rabababa. Oh, rabababaiso. Pastora Que Abby. tu gloria y tu poder Rababababa. fluyan en mí. Habitar en tu presencia y en tu libertad. En el nombre de Que Jesús tu declaramos gloria y una tu renovación en tu poder mente, una fluyan renovación en tu en mí. mente. Declaramos por la palabra que eres libre, eres libre, eres libre de toda Habitar en tu contaminación, presencia eres libre de lo oculto, y en tu eres libre en tu libertad. mente. La sangre del Cordero sobre ti, la sangre del Cordero sobre ti. En el Que tu nombre de gloria y Jesús. tu poder En el nombre fluyan de en mí. En el nombre de Jesús. Libre por la sangre del Habitar en tu Cordero. presencia Y y en tu libertad. en el nombre de Jesús declaramos, Dios, tu Que palabra, tu gloria y tu poder poder de la sangre del fluyan en Cordero. mí. En el nombre de Jesús declaro una renovación de la mente, una renovación por la palabra. En el nombre de y en tu Jesús. libertad. En el nombre de Jesús, un tiempo nuevo, un tiempo nuevo, un tiempo nuevo, una renovación en tu mente. En el nombre de Fluyan Jesús. en mí. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Oh, oh, Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. oh, oh. Declaramos tu liberación completa. Declaramos liberación, declaramos libertad, declaramos libertad, declaramos libertad para recibir la revelación del Espíritu. Gracias, Dios. Mente renovada, mente renovada, mente renovada, mente renovada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, actívese la revelación del Espíritu. En el nombre de Jesús se active la revelación, se active tu llamado, se active el depósito de Dios en tu vida. En el nombre de Tu Jesús. fidelidad Gracias, nos papito inunda de lindo. tu gloria y tu Gracias, poder. Señor. Que fluya tu presencia en mí, en la inocencia de tu amor. La bondad de tu fidelidad nos inunda de tu gloria y tu poder. Que fluya tu presencia en mí, en la inocencia de tu amor. Habitar en tu presencia y en tu libertad. Que tu gloria y tu poder fluyan en mí.
libertad. Que tu gloria y tu poder fluyan en mí. Oh, 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 La bondad de tu fidelidad nos inunda de tu gloria y tu poder. Que fluya tu presencia en mí, en la inocencia de tu amor. La bondad de tu fidelidad nos inunda de tu gloria y tu poder. Que fluya tu presencia en mí, en la inocencia de tu amor. Habitar en tu presencia y en tu libertad. Que tu gloria y tu poder fluyan en mí. Habitar en tu presencia y en tu libertad. Que tu gloria y tu poder fluyan en mí. Habitar en tu presencia y en tu libertad. Que tu gloria y tu poder fluyan en mí.